¿Está bien? Buenas noches, estimados. Espero me escuchen bien. Eh, bueno, vamos a dar inicio en esta oportunidad ya a nuestro tercer módulo del diplomado en psicología forense, no sin antes felicitarlos por este inicio de año. Estamos retomando actividades académicas y empezando con ustedes, pues ya el arranque, ¿no? de nuestras actividades de posgrado. Entonces, el día de hoy estamos iniciando en nuestro módulo 3, que va a estar a cargo de la magíster Jenny Portugal. Ella va a dictar este módulo a lo largo de 3 semanas y vamos a trabajar en lo que compete pues a evaluación en psicología forense, evaluación en el área. La magíster Jenny Portugal pues posee 2 maestrías especializadas justamente en el área de psicología forense y criminalística. Ella seguramente les va a comentar más a detalle qué es lo que compete a su formación, ¿no? Ella ha trabajado desde 2017 en el posgrado de psicología y actualmente pues también es docente de la maestría en psicología jurídico forense. Magíster Jenny Portugal, muchísimas gracias por estar presente, por aceptar la invitación también para nuestro posgrado nuevamente y acompañarnos pues en el proceso de formación de nuestros nuevos diplomantes. Muchas gracias, magíster, y la dejo pues en compañía de nuestros estudiantes y agradecida siempre por el apoyo que brinda a nuestro posgrado. Gracias, magíster. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva faceta de su vida académica. El tomar un diplomado, ya cursos de especialización, implica otro tipo de especialización que cada uno y cada una seguramente ha ido perfilándose, ¿no? Considero que ustedes han elegido una área muy apasionante, pero a la vez muy compleja también, ¿no? En sí la psicología es compleja y el estudiar la mente de un criminal o de una persona que comete un hecho delictivo también es complejo. Ya, entonces, si bien nos ha tocado el módulo de evaluación psicológica forense, ¿no? Igual vamos a hacer debates, hay 25 puntos en relación a la participación. Por lo tanto, sí voy a pedir, ¿no? Me dirían que son 40 personas que puedan hablar, pueda yo conocerlos y conocerlas para justamente ver el tipo de conocimiento que ustedes han adquirido. También me hacen conocer que ustedes, hay algunos ya colegas que quizás están ya en la área, ¿no? Trabajando. Y probablemente necesitan el diploma académico, no en este caso el diplomado, para ejercer de una manera idónea. A ver, actualmente yo trabajo en la policía. Estoy en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pero yo no estoy en el área de evaluación. Estaba por casi 3 meses, pero me fui al Departamento de Inteligencia Criminal. Me imagino que con Reina, con la coronel Flores, han podido ustedes analizar las diferentes disciplinas que existen dentro de lo que es la psicología jurídica. Y yo actualmente trabajo en todo lo que es la psicología criminalística, ¿no? O psicología criminológica, que es otra área, ¿no? Dentro de lo que es la disciplina o dentro de lo que es la psicología jurídica. Mi experiencia en el trabajo de evaluación es hace muchos años en relación al tema de violencia contra las mujeres, en la elaboración de informes, tanto para víctimas como agresores. También he trabajado como consultora en el IDIP, en la evaluación a niños, niñas, víctimas de violencia sexual. Y actualmente
estoy realizando también 2 investigaciones en relación a lo que son los patrones criminales de agresores sexuales y todo lo que es un análisis criminológico de lo que son los feminicidas, ¿no? Entonces son otras áreas que también abarca todo lo que es la psicología jurídica. Entonces, espero que con la experiencia que yo tengo pueda brindarles un panorama amplio de lo que ustedes han elegido, todo lo que es la psicología forense. Evidentemente tengo una maestría en criminología y tengo una maestría en ciencias forenses y criminalística, ¿no? También tengo un diplomado en psicología forense y también una especialidad en psicología forense, ¿no? Entonces, como les digo, yo siempre digo a mis estudiantes que ustedes saben temas que quizás yo no sé, y yo sé temas que ustedes no saben. Entonces, siempre este tipo de cursos es un diálogo de saberes, ¿no? Porque aprendemos todos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Tenemos 3 foros. En cada foro voy a subir lecturas, si van a leer. Es importante la lectura, especialmente en temas especializados. ¿Cómo ser en esta área? Entonces les voy a dejar libros, un PDF. Si hubiéramos estado quizás de forma presencial, les hubiera dado los textos. Pero ahora con la tecnología igual podemos trabajar, ¿no? Y les voy a mandar, voy a subir a plataforma libros en relación a lo que es psicología forense, psicología jurídica, evaluación, para que ustedes puedan tener todo un cúmulo de información y libros que en algún momento les pueda servir. ¿Qué más les puedo decir? Cómprense libros. Siempre vayan por las librerías a buscar libros. Llega bastantes libros, por ejemplo, en la área de especialización, como ser psicología forense, psicología criminal, perfiles u otras áreas que están relacionadas en nuestra especialidad. Entonces, cómprense. Es un gran aporte, es algo que ustedes deben tener, porque en algún momento, cuando ustedes evalúen o realizan alguna investigación, les va a ayudar y les va a servir, ¿no? Entonces, así como ustedes están financiándose esto, ¿verdad? También el hecho de comprarse libros también es una forma de que ustedes vayan trabajando y vayan leyendo, ¿ya? Entonces voy a apagar mi cámara para que no me jale mucho mi internet, ¿ya? Y no se me corte. ¿Se escucha bien? Eso sí quiero saber si se escucha bien o hay alguna interrupción. Se escucha bien. Se le Ya. escucha bien. Muy bien. Y voy a ir preguntando, digamos, aleatoriamente a alguna persona, ¿ya? Para que yo también vaya conociéndolos. Ya. Entonces, hasta que yo pueda poner mis diapos. ¿Ven? Sí, se ven. Sí Ya. se ve. Muy bien. Entonces, el tema que nos ha tocado o el módulo que voy a trabajarlos con ustedes es la evaluación psicológica forense. Por otra parte, vamos a ver, tenemos 3 unidades, ¿ya? Todo lo que es la psicometría forense, todo lo que son los instrumentos. Son varios instrumentos que sí los voy a mencionar y sí les voy a explicar, digamos, en las temáticas, tanto en víctimas, en agresores, lo que se utiliza, ¿no? Y hay algunos que son nuevos, les diré. Y muchas veces cada profesional tiene que buscar ya de forma particular el especializarse en ciertos instrumentos o hacerse traer, ¿no? Y justamente tenerlos. Entonces hay varios, les diré, ¿no? Dependiendo
si utilizas más en víctimas o en agresores. Y hay varios que probablemente ya los usan. Pero como les digo, hay otros que se van actualizando, ¿no? Hay colegas, por ejemplo, que se hacen traer, ¿no? De otros países, justamente instrumentos especializados, tanto para evaluación a agresores, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de delito sexual. O para agresores intrafamiliares. O para medir todo lo que es la imputabilidad, ¿no? Si hay instrumentos que les van a ayudar. Entonces, también el tener un instrumento también es una herramienta de trabajo. A ver. Para poder conocerlos, ya necesito saber de dónde son. Y si están trabajando en la área o es primera vez que ustedes están tomando en cuenta la área de psicología forense. ¿Cuáles son los motivos para estudiar esta área? ¿Qué les ha llevado a estudiar y a elegir esta área? A ver. A ver, Anabel. Anabel Condori. Sí, doctora, aquí estoy. Hola, ¿qué te ha llevado a estudiar esta área? ¿Ya trabajas en la área? Buenas noches. Bueno, primeramente, recién me titulé el año pasado, en diciembre, entonces no he tenido la oportunidad de trabajar como tal, pero sí he realizado prácticas preprofesionales en ITCUP, División de Psicología. Entonces, creo que es lo que me ha impulsado a estudiar el diplomado, o tomar el Ya, diplomado. muy bien. Araceli Rivera. Buenas noches, magíster. Soy del área de psicología. Sí me encuentro trabajando en lo que es SLIM en la ciudad del Alto. Ya. ¿Ya tienes experiencia en la área o es primera vez? Es la primera vez que hago un diplomado referente a lo que es forense. Ok, muy bien. A ver, uno más. Elliot. ¿Está Elliot? Elliot Ringel. Erika Pisa. No. Jimena Fernández. Magíster, buenas noches. Bueno, dentro de lo que me ha llevado prácticamente a estudiar el diplomado es el tema de adquirir más conocimiento, ya que precisamente no tengo experiencia en lo que es forense. Soy del área de psicología. A ver, aparte del área de psicología, ¿hay otras disciplinas o hay otros profesionales? ¿Hay abogados? ¿Hay alguien que sea abogado o todos son psicólogos? Ya, me imagino que todos son psicólogos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los motivos para estudiar esta área? Disculpe. Buenas ¿Sí? noches. Le habla Katy. Bueno, en realidad yo soy psicóloga, estudiante ya de Derecho a punto de egresar, también estudiante de Medicina. Pero la que ejerces es psicología. Derecho. Pertenezco a un estudio jurídico en el que hacemos procesos penales. Vaya, súper. Digamos que estás entonces más en el área de derecho que psicología. Exacto. Área penal específicamente. Ah, ya, muy bien. Súper. Ya. Si bien algunos, como decían, ¿no? Que les ha llevado justamente porque han hecho algún tipo de práctica, están quizás saliendo recién de la universidad, ¿no? Y están observando y están analizando en qué área deben especializarse.
Bueno, en el primer momento, todo lo que es la psicología forense está implicado a relación de la elaboración de informes o pericias en todo caso, ¿no? Es decir, informes psicológicos o pericia psicológica. Lo que va a conllevar que ustedes van a trabajar con víctimas y con agresores. Hay instituciones que solamente su objeto de estudio o su objeto de evaluación van a ser víctimas, es decir, mujeres. ¿Ya? Y puede ser dependiendo de la temática. Puede ser que existan instituciones que trabajan exclusivamente la temática de violencia intrafamiliar o violencia sexual o infractores, jóvenes infractores, ¿no? Puede haber instituciones que solamente abarquen a agresores. Como el ICUP y el IDIP realizan pericias, ¿no? En diferentes tipos de delitos. Pero hay otras muy especiales o que tienen una especialidad, como les decía, en relación a la temática. Que si bien no realizan una pericia, pero sí realizan informes psicológicos, ¿no? Los cuales son presentados ante una instancia judicial. Entonces, cuando una de las recomendaciones que siempre yo doy a mis estudiantes, tanto de maestrías, diplomados, doctorados o lo que puedan tener en la área relacionada a este tema, primero que deben sanear, curar, confrontar, ¿ya? Muchas veces las experiencias que uno pueda tener o que ha tenido en la infancia en relación a temas de violencia. En el transcurso de nuestra vida, siempre hemos observado, hemos escuchado o hemos experimentado. Observar, por ejemplo, violencia entre tus padres, ¿no? O has escuchado que alguien cercano a ti vivía. O si nunca tú has experimentado ni has escuchado, pero sí, digamos, has tenido una información externa que otras personas lo puedan vivir. Lo mismo pasa en el ámbito del delito sexual, ¿no? Puede ser que se ha experimentado o he sido víctima en mi infancia de un hecho de violencia sexual o de maltrato infantil. Entonces, es primordial subsanar ciertos hechos traumáticos que se haya experimentado en la infancia, en la adolescencia, o quizás también en la vida adulta. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar y van a evaluar a personas que han experimentado situaciones traumáticas. Historias de hombres, de mujeres, ¿no? Que pueden impactar la vida de ustedes o ustedes se pueden identificar con esa persona. Similar a lo que ustedes están evaluando. Y ahí, por ejemplo, ustedes no van a ser objetivos en la evaluación, ¿no? Porque de por medio va a haber un componente emocional, en el cual ustedes probablemente puedan reexperimentar si es que ustedes no han superado, ¿no? O no lo han trabajado, algún hecho de alguna situación traumática que ustedes hubieran vivenciado, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Saber que han elegido una área compleja. Segundo elemento, ustedes han elegido el estudiar esta área, todo lo que es la psicología forense o las otras subdisciplinas, porque puedes trabajar en diferentes lugares. Puedes trabajar en cárceles, puedes trabajar con agresores, puedes trabajar con violadores. Que hay una infinidad
de aplicación de lo que es la psicología jurídica y en este caso la psicología forense. Hay personas que te pueden decir, a mí no me gusta escuchar, ¿no? Delito sexual. No me gusta ver a los niños que han sido agredidos. Bueno, a nadie le gusta, ¿no? Quizás la palabra no es gustar, ¿no? Pero no me gusta, bueno, no encuentro ahorita la palabra, pero trabajar en la temática. Porque me identifico, ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Ya, ahora sí, mil disculpas. Entonces, como les decía, tienen que ustedes sanear, porque ustedes pueden escuchar o van a escuchar historias de mujeres, de hombres, de niños, niñas, de adolescentes, de ancianos, que han experimentado una situación traumática. Y si ustedes, por ejemplo, no han subsanado alguna situación traumática, se van a identificar, van a sufrir. Y el trabajo que ustedes van a realizar en la decisión que han tomado en esta área es estresante. Pero también, en algunos casos, es frustrante, ¿ya? Porque, tiene que tener bastante tolerancia a la frustración. Ya puedes hacer todo el trabajo, puedes hacer toda tu evaluación, tu pericia, ¿no? Y al final te enteras que la persona, el hombre o la mujer, ha vuelto con la persona, ¿no? Sin embargo, tú has identificado que esta persona corría riesgo, o era una víctima de riesgo, en el sentido de que podían matarla. A pesar de eso, ¿no? La persona vuelve, ¿no? Y muchas veces uno puede cuestionarse y decir, ¿pero qué ha pasado? ¿He hecho mal mi trabajo? ¿Qué? Dos, el trabajo que tú realices, es decir, la pericia o el informe que tú realices, va a ir a una instancia judicial. Por lo tanto, va a ser leído por otras personas. Y vas a ser criticado por otros profesionales del área u otros profesionales, como ser abogados, fiscales, ¿ya? Tercer elemento. Muchas veces cuando se elabora informes, es un tiempo y es moroso, ¿ya? No es solamente el escuchar y typear, ¿no? Muchas veces hay colegas que escuchan y typean al mismo tiempo, ¿no? Typean, ¿no? Y empiezan ahí a formar todo un relato. Que no está mal, pero tienen que armarlo, ¿no? Es decir, cuando estemos en la unidad 3, en lo que es la redacción de informe, ahí ustedes van a poder observar cómo se redacta, cómo deberían ustedes redactar un informe. Más aún, cómo ustedes deberían utilizar palabras, ¿no? Adecuadas, pero no complejas. Y si utilizan palabras complejas, deberían explicar, ¿ya? Justamente para que la persona que lea pueda entender lo que nosotros queremos mencionar en el informe. Cuarto, nunca peguen y copien, ya, es decir, copia-paste. Les pongo un ejemplo, que justamente yo estaba en un juzgado revisando un cuaderno de investigación, cuando una de las asistentes le menciona a un psicólogo, ya, y le dice, licenciado, el informe que usted me ha presentado no corresponde al caso. Y le dice, ¿cómo que no corresponde? No, no corresponde porque el nombre es otro, ya, y la historia es otra.
¿no? Entonces ahí el colega no sabía qué hacer, ¿no? Solamente dijo, sí, lo voy a revisar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, y también les digo que yo he observado, y quizás ustedes también, que hay colegas que copian y pegan, ¿no? Es decir, es el mismo instrumento, sale lo mismo, ¿no? Es decir, ya tengo la narración, lo copio y lo pego. Error. ¿Por qué les digo? Porque cuando uno redacta un informe, está redactando para una persona en particular que ha vivido un hecho violento, un hecho traumante. Si bien pueda sacar el mismo puntaje en algún tipo de prueba, eso no implica que el párrafo que tú hagas lo copies y lo pegues, porque eso estaría generando un mal hábito en ustedes, porque ya no logran pensar, ¿ya? Y armar, y decir, y cruzar información, ¿no? Es decir, lo que dice el cuaderno de investigación es una cosa, lo que dice ella es otra cosa. ¿Y cómo cruzo la información? ¿Realmente existe una relación en lo que yo estoy evaluando? Entonces, todo eso te va a ayudar a redactar. ¿Ya? Entonces, nunca hagan eso, por más que el tiempo les pueda faltar. Si bien aquí tenemos a una colega que menciona que estaba en el ICUP y que realizaba prácticas, bien sabe, ella también nos podría mencionar que muchas veces los colegas están con agenda llena, ¿no? Es decir, enero, en marzo ya, todo enero lleno, marzo lleno, febrero, marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo, ya está lleno. Desde diciembre incluso ya está lleno sus agendas. Porque la demanda puede ser muy recurrente y además porque tienes que redactar, tienes que evaluar, por lo tanto, tienes que incluso al redactar un informe, si no es solo la evaluación, sino tienes que redactar, como les decía, y tienes que revisar para que no exista algún tipo de falla, ¿no? O comas, y ese es otro elemento, lo que es la ortografía, ¿no? Entonces, el informe, la pericia en sí, es una representación de ustedes como profesionales. Entonces, es la carta de presentación de ustedes. Por lo tanto, cada informe que ustedes realicen debe ser único y debe ser como si fuera la primera vez que redacten. Con el tiempo, muchas veces puede ser, como les decía, mucha recarga el trabajo, porque en algún momento vas a llegar a observar que es como algo muy rutinario, ¿no? Realizar un informe, evaluar, realizar un informe, ¿no? Y tú puedes pensar y decir, pero todas las víctimas tienen la misma sintomatología, ¿no? Sí, tienen, pero siempre hay variantes, ¿no? Entonces es fundamental de que ustedes puedan identificar eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un momento en que yo he escuchado también a colegas que se van quejando, ¿no? Y decir, ay, no, tanto tengo que evaluar, que ya estoy hasta el copete, ¿no? Entonces uno le dice, pero ¿de qué te quejas si tú has elegido esta área? ¿No? No debes quejarte. Tú has elegido esta área. Por lo tanto, has elegido escuchar a una persona que ha vivido una situación de violencia, hombre o mujer, ¿no? Y bueno, es tu área en la cual tú estás trabajando, ¿ya? Sucede, y cuando sucede eso, ustedes deben preguntarse si están en la área correspondiente. Si la respuesta es no, es mejor dejarlo y trabajar en otra área donde ustedes se sientan más cómodos, donde ustedes puedan desenvolverse. Ahora les diré, esta área es fascinante. No nos enseñan en la carrera, no sé de qué universidades será,
Pero, por ejemplo, en la UNSA no hay una materia dentro de lo que es pregrado. En otras universidades, por ejemplo, la UPEA, la Unifrance, la UNICEM, no sé si en la Universidad San Francisco de Asís, también en la UDABOL, existen materias ya dentro de su malla curricular. Entonces, como que ya han empezado a entrar en la área, ¿no? Y estos cursos o estos diplomados, estas maestrías, les lleva más a la especialización, ¿no? O muchas veces la experiencia que tienen muchos colegas necesitan el título, ¿no? Justamente para generar una fiabilidad de lo que están realizando. Es fascinante, les diré, esta área, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta área. Es muy linda, les diré. Sí, pero tienes que trabajar bastante y tienes que leer harto, ¿ya? Eso sí les digo. Hay que leer harto, no solamente es, ya sea un instrumento, ya sea evaluar y ya está. No, tampoco cometan ese error. Tienen que leer. Importante es el conocimiento de la parte teórica, ¿ya? Tanto en víctimas como en agresores. Siempre es bueno ver ambos, ¿no? Víctimas, agresores, ver las temáticas, ¿no? Si bien por el trabajo uno puede estar quizás más, como les decía, en víctimas, ¿no? Es migrar a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, hay una colega en cárcel, que justamente ella trabajaba en el GAMEA en evaluación a niños, ¿no? Todo lo que es delito sexual. Y ha trabajado años, ¿ya? Ahora está en cárcel, evaluando a los agresores. Y ella me decía, años he trabajado violencia sexual en niños. Y ahora estoy evaluando a los agresores, me decía. Y es otra área, me decía, ¿no? Pero igual estaba ella así fascinada porque estaba viendo otra área, justamente para entender, comprender, no para justificar, sino para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? En estas personas para que cometan este tipo de delitos, ¿no? Entonces siempre es bueno migrar en el sentido de que puedan conocer otras áreas, ¿no? Justamente para que ustedes puedan ver la amplitud en este tipo de áreas. Por eso es importante los motivos en estas áreas, o especialmente en esta área, para que ustedes puedan ya ir preparándose a lo que ustedes van a investigar o van a trabajar, ¿no? Sí voy a partir con temas un poquito de definiciones para poder entrar en tema, ¿ya? Si ven la psicología forense, el estudio de los sujetos implicados en un delito y otros hechos que deben ser valorados en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. ¿Cuál es el rol del psicólogo forense? Ya es justamente la evaluación para presentar una evidencia psicológica para coadyuvar en el proceso judicial. Por ejemplo, cuando alguien tiene una lesión física en un hecho violento, ¿no? ¿Dónde le manda? Al médico forense. Y el médico forense realizará una observación, una entrevista, tocará de acuerdo a sus instrumentos, a su metodología, y realizará una conclusión y un dictamen en relación a lo que ha podido observar. Y en función a eso les dará días de incapacidad. Y de acuerdo a los días de incapacidad, se va a poder tipificar o va a poder coadyuvar en qué tipo de delito va a estar inmerso o cómo va a ayudar este informe o forense, médico forense, justamente para iniciar un proceso, ¿ya? Pero hay una evidencia física, ¿no? Donde el médico dirá, bueno, sí hay escoriaciones, hay raspadura, hay un desgarro, ¿no? Pero hay una evidencia física que lo va a plasmar a través de su informe.
Lo mismo sucede en nuestro caso. El poder evidenciar justamente esto de lo que le sucede a una persona cuando vive un hecho violento. Y algo que ustedes van a escuchar bastante es justamente el daño psíquico, ¿no? Es decir, ¿qué ha sucedido en esta persona? Por ejemplo, en los puntos de pericia, lo que se evalúa es eso, el daño psíquico, ¿no? Para determinar si la situación que la persona ha experimentado ha ocasionado un daño psíquico. Ya, en el segundo foro tienen un tema que es la evaluación del daño psíquico en víctimas de delitos violentos de Echeburgo, ¿ya? Donde ustedes van a poder leer y hay preguntas que ustedes van a ir respondiendo, ¿no? Como un paréntesis. Evaluar, por ejemplo, la violencia psicológica. ¿Cómo ustedes evaluarían la violencia psicológica? Yo les digo, violencia psicológica. ¿Qué indicadores tomarían en cuenta ustedes de lo que es la violencia psicológica? A ver. Jimena Fernández. Erika. Jocelyn Elena Marín. Buenas noches, doctora. Bueno, desde mi experiencia en el área de psicología, la violencia psicológica, por ejemplo, la evalúo desde la afectación, ¿no? Si hay una afectación psicológica, afectación cognitiva, si hay una afectación emocional, una afectación conductual, una afectación fisiológica, ¿no? Más que todas esas 4 áreas para ver si existe algún tipo o nivel de violencia psicológica. ¿Dónde trabajas? En el SLIM del Gobierno Municipal del Alto. Ya, muy bien. A ver, otra persona. Ronald. ¿No están en sala o qué pasó? No se olviden que es 25 puntos. Asistencia y participación. Teresa Morales. Licenciada, buenas noches. Pienso que para la evaluación psicológica se debe tomar en cuenta la problemática, tal vez, la afectación psicológica que presenta la persona en relación al hecho que haya pasado. Ya. ¿Alguien le levantaba la mano? Sí, dale. No te puedo ver quién eres. Allá. Christopher. Mister, buenas noches. Hola. Bueno, en cuanto a la evaluación de la violencia psicológica, yo consideraría algunos aspectos, como ser el estado emocional de la persona. Ya. 2, las dificultades en actividades de vida diaria que estén vinculadas a esta disminución del estado de ánimo. Y bueno, si esta violencia ha sido muy lejana o ya pasa tiempo, tomaría en cuenta las funciones cognitivas porque estas se ven alteradas con la disminución del estado de ánimo de tiempo prolongado. Ya. ¿Trabajas en algún lugar? Eso me daría información sobre el efecto. Ya. ¿Trabajas en algún lugar, Christopher?
Nada, se fue. Hay dos personas más que están levantando la mano. No, ya está el Christopher. Jimena Fernández. Ahora sí, gracias, Magíster. Hace rato no podía prender mi micrófono. Bien, dentro de lo que es el daño psicológico, también se tendría que evaluar, o bueno, en todo caso yo podría evaluar, ya que no tengo precisamente la experiencia en el área, las lesiones, ¿no? Esas secuelas que la víctima como tal presenta en el momento, la duración, el tiempo que precisamente ella presenta estas secuelas a partir de los hechos que se ha dado, ¿no es cierto? También, como mencionaban mis compañeros, ver el estado emocional en el momento de cómo precisamente se encuentra la persona, la percepción que está teniendo en el momento debido a todo lo que ha sufrido. Ya. Jimena, ¿no? Rubén. Después Sandy. Buenas noches, magíster. A ver, desde mi experiencia también, yo evalúo toda la parte que ya mencionaron los compañeros, pero sobre todo dependiendo del tiempo que ha pasado, cómo se presenta la víctima a la evaluación. Sobre todo me piden que evalúe el daño psicológico. Entonces, en el daño psicológico tengo que ver si, dependiendo del tiempo, si es lesión o secuela, ¿no? Entonces, lesión, viendo que está, se ve ese espectro fenomenológico en el momento, y dependiendo del paso del tiempo podría también evaluarse lo que es la secuela, ¿no? Considero, generalmente las víctimas vienen con una demanda de valoración después que ha pasado por ejemplo, en violencia psicológica dicen que ha pasado durante todo este año, he sido víctima, dicen, ¿no? De agresiones verbales, infidelidad, que se considera también violencia psicológica, insultos, desvalorización hacia su persona, todo eso. Entonces, dependiendo cómo es la parte cognitiva y cómo está percibiendo todo lo que se le ha presentado, entonces tengo que ver si se trata de una lesión o secuela. Ya, muy bien. Sandy. Sandy, ¿querías hablar? Buenas noches, magíster. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Claro, No podía aprender. Muchas gracias. Bien, creo yo que en este caso de la evaluación que se debe realizar, principalmente cuando se trabaja con víctimas, es necesario que se genere ese buen clima, ¿no? Con el rapport. Y, bueno, no sé, yo me basaba en esta anamnesis, haciendo desde la historia de vida, la historia clínica también, y si se puede, si son algunos menores, hablar, obviamente, no tener el permiso, pero tratar de hablar con un allegado. Y posteriormente a esto, ya ver características tanto a nivel cognitivo, porque obviamente se ha afectado, ¿no? Sabemos que se está afectando, pero evaluar tanto memoria, percepción, dónde está siendo más afectado, ya sea un niño, la persona, indiferentemente sea, pero también en la parte emocional y cómo esto está afectando principalmente a lo que es la percepción, ¿no? Para que pueda tomar posteriormente las conductas y los comportamientos. Eso, magíster. Muy bien, Sandy. Erika. Disculpa, Elisa. También se puede tomar mucho en cuenta en lo que es la violencia psicológica, el entorno de la población, ¿no? Es porque es muy distinto la violencia psicológica para las personas que viven en área rural como en área urbana. Ya. Ese más sería mi aporte. Bueno, y tomar todo en cuenta, ¿no? El rapport, la anamnesis, lo que es el test de la depresión, la ansiedad, cómo llega, para ver lo que estaban diciendo, tanto la afectación emocional o si hay daño emocional. Eso sería el diseño. Muy bien. Gracias a todos por su participación. Y no, evidentemente, como ustedes decían, tenemos que ver en todas las áreas
cuando existe la violencia psicológica. Y además, ¿cómo se presenta? ¿No? ¿Qué es lo que le dice la otra persona? No se olviden que debemos ver también la intensidad y la frecuencia, ¿no? De esta violencia psicológica. Uno de sus compañeros decía, ¿no? Por ejemplo, si durante todo el año, ¿cuántas veces? ¿Qué tan frecuente y tan intenso puede ser? Hay personas que pueden vivir un hecho traumático, ¿no? Y que su grado de vulnerabilidad genera de que puedan presentar, ¿no? Alguna sintomatología, ansiedad, depresión, en comparación con otra persona. Ejemplo, que ahorita yo les digo, imagínense donde ustedes están, aparece un ratón, ¿ya? Entonces, probablemente algunas personas, ¿ya? Puedan decir, puedan tener algún tipo de fobia y se suben al lugar donde está, ¿no? A la mesa, en la cama, o empiezan a gritar, y empiezan, quizás algunas personas se van a paralizar en ese momento, ¿no? No se van a poder mover. Hay otras personas que van a agarrar quizás una escoba, ¿no? O un palo, no sé, van a querer matarlo. Quizás otras personas van a decir, pero ¿por qué lo van a matar? Si es un pobre animal que ha entrado, quizás tu casa está sucia, quizás tienes jardín, ¿no? ¿Y cómo lo vas a matar? ¿No? Otra persona te dirá, no, yo le voy a poner pegamento, ¿no? Pero va a sufrir, no importa. O yo le voy a poner, ¿qué se llama esto? Para cazar ratones. Otra persona te dirá, yo lo voy a cazar, pero no lo voy a matar. Voy a construir para cazar ratones y lo voy a llevar a un parque, lo voy a llevar al basurero más cercano. Un mismo estímulo ha tenido diferentes reacciones, ¿no? Algunos han afrontado de una manera positiva, algunos han afrontado de una manera negativa, algunos se han paralizado. Lo mismo sucede ante un hecho traumático. Todas las personas no van a reaccionar de la misma manera ante una situación traumática. Ahora hay otra variable, hombres y mujeres. Tanto las mujeres no van a reaccionar de la misma manera como los hombres. Por ejemplo, en un delito sexual o en violencia, por ejemplo. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando uno evalúa justamente lo que es la violencia psicológica, ¿no? Porque muchas veces nos van a llegar con eso, para ver todo lo que es el daño psíquico, ¿no? Para decir, esta persona ha sido afectada o no por la denuncia, por la situación que supuestamente ha experimentado, ¿no? Y te dirá, me ha insultado, me ha manifestado de que yo era fea, era gorda, me ha amenazado de muerte, ¿no? Entonces ustedes tienen que observar y escuchar muy bien justamente cómo ha sucedido el hecho, ¿no? Y cuando se presenta este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber una relación entre lo que es lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional, ¿no? Los tres, si bien ustedes lo han mencionado, los tres debemos evaluar, pero los tres debemos observar, justamente para poder evaluar, ¿no? Y ver ciertos indicadores que nos daría un parámetro en el sentido que la persona que estamos evaluando evidentemente ha vivido una situación traumática, ¿no? Segundo elemento que ustedes deben tomar en cuenta es la comprensión teórica. ¿Desde dónde ustedes van a explicarlo? Es fundamental. Desde la cognitivo-comportamental, desde la área humanística, desde el psicoanálisis, ¿desde qué corriente teórica ustedes van a realizar la explicación de lo que ustedes están evaluando? ¿Ya? Por otra parte, cuando se tiene una comprensión teórica, ¿no? Justamente es la parte epistemológica, ¿no? La teoría que tú vas a utilizar para poder explicar.
Pónganse un ejemplo, ustedes están realizando un informe, ¿ya? Pero mezclan la parte psicoanalítica con la parte conductual y utilizan términos de ambas teorías. Error. No puedes usar ambas teorías, tienes que usar una. ¿Por qué? Porque también te va a ayudar con los instrumentos que tú vas a utilizar. No se olviden que tienen que ser instrumentos que te van a ayudar justamente a explicar lo que tú estás evaluando. Entonces, algo muy importante en ustedes tomar en cuenta es la parte epistemológica, la parte teórica, constructiva, desde el constructo del cual ustedes están evaluando. Dentro de lo que es la comprensión teórica, también está la comprensión de la problemática de la cual ustedes están evaluando. Por ejemplo, si yo estoy evaluando a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, debo conocer la teoría de lo que es violencia intrafamiliar. Por una parte, la normativa, si bien está en la parte final, que es el conocimiento legal, pero debo recalcar conocimiento de la parte teórica y legal. Si estoy evaluando, como les decía, violencia intrafamiliar, debo conocer la parte teórica, ¿no? ¿Cuál es la teoría que se está manejando actual? ¿No? La teoría actual que se está manejando es la teoría ecológica. Entonces, debo conocer qué es lo que sucede en una víctima de violencia intrafamiliar, en hombres y en mujeres. Porque cuando yo hablo víctimas en violencia intrafamiliar, no solamente me estoy refiriendo a mujeres que viven en situación de violencia, sino también a hombres. Porque va a haber hombres que van a denunciar y están denunciando hechos de violencia por parte de sus parejas. ¿Es víctima? También es víctima. ¿Ya? Si estoy evaluando, por ejemplo, temas de delito sexual, debo conocer la parte teórica, especialmente en relación a los efectos a corto, a largo plazo, como por ejemplo los agresores sexuales se acercan a la víctima, el secreto, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores, por ejemplo, de abuso sexual, de violencia sexual? ¿Qué es lo que sucede tanto en hombres como en mujeres? De la misma manera, en niños y en niñas. ¿Ya? Entonces, es importante la comprensión teórica de la temática de la cual ustedes van a evaluar. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, alguien pide un peritaje para ver la imputabilidad de una persona que ha cometido un hecho, que ha matado a su madre, un ejemplo, ¿no? Y se observa que probablemente tiene algún delirio, alguna alucinación, tengo que conocer, ¿no? La entidad clínica. Es importante conocer la entidad clínica, porque todo eso me va a ayudar justamente en todo lo que es la evaluación. Por eso les decía, es importante siempre leer. No es solamente el instrumento y ahora evalúo. Sí, pero también la parte teórica, para que también les ayude a explicar, para que también les ayude en la redacción que ustedes vayan a realizar en su informe. Porque hay sustentos teóricos, porque te ayuda a poder tener un vocabulario que te va a ayudar cuando tú redactes. ¿Es fácil redactar? No. Complejo. Y muchos estudiantes, por ejemplo, cuando tienen que hacer su tesis,
se plantan o quedan ahí porque a veces no pueden formular un problema. Tienen la idea clara en la cabeza, pero cuando tú le dices ahora redactar, ahí es el problema, ¿no? Porque dicen, tengo la idea, pero no sé cómo redactar. Ahora, no se asusten, es normal. Es la práctica lo que te va a hacer el perito, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Entonces, fundamental es leer, conocer la parte de la temática o del problema que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, agresores intrafamiliares. Tienen que conocer. ¿Cuál es la psicología de la mujer, por ejemplo, que vive en situación de violencia? ¿Cuál es la psicología del hombre que ejerce violencia? ¿Por qué? Porque cuando te narren, vas a poder entender, tú vas a poder explicar y tú vas a poder ver si realmente la persona que te está contando es real o no. Es decir, el suceso y la sintomatología que se pueda presentar. Y todo lo que podría conllevar cuando te narra, ¿no? Entonces tú empiezas a pensar y a decir, ya, ha suscitado esto, entonces ha utilizado la violencia verbal. ¿Y qué le ha manifestado? ¿Qué le ha dicho? ¿No? Te puede decir, me ha dicho que soy una perra, que soy una puta. ¿Cómo se ha sentido usted? Mal, ¿no? Lloraba en cada momento, no podía dormir, ¿no? Ahora, no se olvide que hay personas que pueden fingir. Eso también pónganse clara en su cabecita. Hay personas que pueden fingir ser víctimas. Puedo ver una película, puedo estudiar, entrar al internet, ver sintomatología y puedo fingir. Puedo fingir que soy víctima de un delito para acusar a alguien porque tiene una motivación de venganza. Puede haber de por medio el factor económico, puede haber de por medio algún bien, ¿me entienden? Entonces eso puede generar que algunas personas puedan mentir. Entonces también ustedes deben tomar en cuenta que la persona quien ustedes están evaluando está ante un proceso judicial. Como que puede mentir, como que no puede mentir. ¿Ya? Ya en la evaluación ustedes determinarán si esta persona ha sufrido, ¿no? O ha experimentado una situación violenta y que se ha manifestado a través de ciertos indicadores. Y ahí determinarán, como decían sus colegas, daño o secuela. O si ha vivido ya antes una situación traumática y la que está experimentando ha desencadenado que nuevamente reexperimente, ¿no? Pues por eso es importante conocer la parte teórica de la problemática que ustedes van a evaluar. Puede ser que ustedes tengan experiencia en evaluación psicológica. Por ejemplo, en la universidad siempre nos enseñan ya en ciertas materias el ir a evaluar, ¿verdad? Te dicen ya, usted vaya a encontrarse 2 pacientes, 2 niños, 2 adolescentes, a personas con problemas drogodependientes, ¿no? Y ustedes tienen que hacer todo lo que es la parte clínica, desde el manejo de la entrevista, ¿no? O la anamnesis, por una parte, como decía una de sus compañeras. Y tienen que sacar el diagnóstico. Y tienen que utilizar pruebas. Y tienen que redactar, ¿no? Como que ya
muchos de ustedes, o la mayoría de los psicólogos, tienen una experiencia en evaluación psicológica. Todos. Todos hemos realizado evaluación psicológica en pregrado, ya sea por materia, ¿no? Por ejemplo, en psicopatología, ¿no? Cuando vas al psiquiátrico, elaboras un informe. Psicodiagnóstico, elaboras un informe, ¿no? Entonces, ya tienen la experiencia ustedes de evaluación psicológica. Solamente que ahora es pulirla. Y la evaluación que ustedes van a realizar son con personas que están inmersas ante un hecho judicial. Por otra parte, tienen que tener el conocimiento de la psicopatología forense. No implica que conozcan el DSM-5 como rezo, porque es harto. Pero sí leer. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes estén evaluando, van a ir observando ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en trastornos de personalidad, ¿no? La persona va a ir narrando ciertos ámbitos, ¿no? Pónganse que les diga, no, a mí me gusta que todas las cosas estén ordenadas, ¿no? Me gusta a mí liderizar las cosas y no confío mucho en otras personas. No me gusta relacionarme mucho con otras personas, dependiendo si, digamos, tienen cierto conocimiento, si saben, ¿no? A veces prefiero andar sola o solo, ¿no? Te dan ciertos indicadores, ¿no? Que tú más o menos vas a poder manifestar y decir probablemente. Puede ser que tenga esta estructura, puede ser que tenga alguna depresión por lo que me plantea, porque te lo está contando. Ya con las pruebas que utilicen, ustedes comprobarán más la historia que les han narrado, más la entrevista que ustedes han realizado, más los instrumentos, harán un cruce, más el suceso. Ya, entonces es importante el conocimiento de la psicopatología forense, ¿no? Tienen que evaluar, por ejemplo, ansiedad, lean para ver en cuál parámetro está, en cuál entidad clínica. Están en fobias, desde una fobia generalizada, en una ansiedad, perdón, generalizada. Los indicadores de cada entidad clínica es fundamental, ¿no? Psicólogo que no sabe clínica no es psicólogo. Es decir, la base del psicólogo es clínica. Algo que ustedes también se van a encontrar es informes de otra área, por ejemplo, ¿qué se llama? Trabajo social, ¿no? Donde el o la trabajadora social utiliza terminología parecida a la de un psicólogo, ¿no? Donde te dice, como les digo, yo he leído en un cuaderno de investigación, donde la trabajadora social decía, presenta baja autoestima, ¿no? Presenta ansiedad, presenta depresión, ¿no? Y cuando tú comparabas, era similar. Es decir, lo que decía el psicólogo, lo decía la trabajadora social, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú puedes reclamar a la trabajadora social, ella te dice, sí, pero eso es lo que he observado, ¿no? Entonces, son áreas donde quizás su informe debería ser de otra manera, pero bueno, lo plantean así. Y al final dices, ¿cuál de los dos es el psicólogo? ¿No? ¿Qué es lo que diferencia? Entonces hay cierta terminología que pueden usar otros colegas, bueno, otros profesionales, que son parte también que nosotros los utilizamos, ¿ya? Entonces es importante, como les decía, conocer la psicopatología forense, es decir, otro elemento es la evaluación del daño psíquico a víctimas, ¿no? Que justamente sus compañeros hablaban. Y en el segundo foro, por ejemplo, van a leer todo lo que es la evaluación del daño psíquico en víctimas de delitos violentos y el daño psíquico en víctimas de delito sexual.
¿ya? Entonces, evaluar el daño psíquico en víctimas, ¿no? Es decir, si la situación, no se olviden que ustedes van a evaluar el momento de la situación en relación al hecho. Antes no vamos a evaluar, sino es lo que ha sucedido para ver cuál ha sido la afectación, qué es lo que ha podido suceder, por ejemplo, en esta persona. Entonces, en la evaluación del daño psíquico, lo que ustedes van a evaluar justamente es eso, la parte afectiva, la parte emocional, cómo le ha afectado a esta persona la situación que ha experimentado. Les comento un caso que justamente era una señora, pero esto no era un peritaje, ¿no? Sino era solo una evaluación psicológica forense. La señora trabajaba en una juguetería y tenía la dueña, que tenía un hermano. Y el hermano iba, ¿no? Constantemente a revisar. Ni siquiera le ayudaba, pero iba así, ¿no? Se apersonaba, estaba un momento y después se iba. Hasta que un día la señora estaba arreglando los juguetes, estaba encima de una silla, ¿no? Y estaba arreglando, dice, los juguetes. Cuando aparece este hombre, ¿no? Como cotidianamente iba él a la juguetería. Entonces aparece, se pone detrás de ella y le empieza a tocar las partes genital y los pechos. Entonces ella reacciona, lo empuja y le dice, ¿qué le pasa? ¿No? Y él le dice, pero eso es lo que a vos te gusta. Tú me provocas, ¿no? Entonces ella dice que yo en ningún momento le provoco y en ningún momento yo hago algo para que usted me venga a tocar, ¿no? Y ella le amenaza y le dice, voy a hablar con su hermano, ¿no? Y él le dice, haz lo que tú quieras, se ríe, se va. Ella llama a la dueña de la juguetería, ¿no? Y le dice, señora, su hermano vino y me ha empezado a tocar, ¿no? Me ha tocado mis genitales, me ha tocado mi pecho y no puede ser. La hermana, ¿no? Le dice, ya, ¿qué más ha pasado? ¿No? Nada más, ya, ahorita voy, ¿no? Entonces ella va a la juguetería y le dice, ¿qué sucede? ¿No? Y ella le cuenta, ¿no? Estaba ella arreglando los juguetes y que este hombre se le acerca, toca su cuerpo y le dice que ella es quien le provoca. Y la hermana le dice, solo te ha hecho eso, ¿no? No sé por qué tanto lío haces, si no te ha hecho nada. ¿Ya? Entonces ella le dice, ¿cómo que no me ha hecho nada? ¿No? Yo ya no quiero estar aquí porque su hermano seguramente va a pasar lo mismo y yo, ¿qué voy a hacer? Y ella, la dueña, le dice, pero estás haciendo un problema donde no hay, si no te ha hecho nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace la joven? Se la denuncia. La denuncia y entra por acoso. Y en la evaluación, evidentemente, la señora, ¿no? Estaba indignada, ¿no? Justamente por todo lo que había pasado. Y por la respuesta que le había dado la hermana. Al minimizar lo que ella había experimentado, ¿no? De decir, no te he hecho nada, ¿no? Y otras personas, ¿no? Dentro del ámbito también investigativo, judicial, más investigativo, pero, ¿no? Planteaban igual, ¿no?
pero ¿qué te ha hecho? No te ha hecho nada, ¿no? Hay otras personas que han pasado una situación más traumante que la tuya. Entonces, ella empieza a llorar, ¿no? Y empieza a decir, ¿cómo pueden minimizar lo que yo he experimentado si eso a mí me ha afectado? Porque la joven, primero, que ya no quería ir al lugar, 2, ha renunciado, ¿no? A ese lugar. 3, ella decía, ahora, ¿yo de dónde voy a conseguir otro trabajo? Porque he tardado en conseguir este trabajo. Pero a la vez, no me han creído, ¿no? ¿Qué pensaban? Me decían. Que me tenía que violar o hacer algo más grave como para que realmente me tomen en cuenta, ¿no? ¿Sí había una afectación? Sí. Si hubiera prosperado toda la denuncia, si se hubiera realizado un peritaje, se hubiera determinado que existía un daño, ¿no? Si bien puede ser mínimo para algunas personas, lo que le sucede a una persona en estas circunstancias, para esa persona puede ser realmente un impacto muy fuerte, que muchas veces no lo van a comprender o van a minimizar en el sentido de decir, ¿qué te ha hecho? ¿No? El otro elemento que debemos tomar en cuenta es la credibilidad del testimonio. ¿Qué tan creíble es el testimonio de esta persona? Hay protocolos especializados. Estos protocolos son entrevistas. Clave es la entrevista. El primer instrumento que nosotros manejamos es la entrevista. Una muy buena entrevista puede dar bastante información. Y ya los instrumentos llega a ser una parte que te va a coadyuvar para encontrar o validar tu hipótesis que tú tenías, ¿no? Entonces, la credibilidad del testimonio justamente es otro elemento que van a solicitar. ¿Qué tan creíble es el testimonio de esta persona? Y como les decía, hay protocolos que se las utiliza mayormente cuando se hace credibilidad de testimonio, se recomienda que se realice en cámara Gesell. Porque tú vas a poder grabar. Y en estos instrumentos se ve muchas veces el comportamiento no verbal. Clave. O hay ciertos indicadores, cuando veamos, por ejemplo, los instrumentos en credibilidad, tú debes tomar en cuenta. Un video de una entrevista, mínimo podrás ver hasta 5 veces. Porque tienes que observar, escuchar, evaluar lo que te dice. Tienes que ver cierta parte de coherencia, detalles, ¿me entienden? Por eso es importante el manejo de la entrevista. Y como les decía, hay ciertos protocolos que tú debes utilizar. En un curso que yo tomé, pero de mí era mi curso sobre detección de mentiras, ¿ya? Y testimonios falsos. El docente, ¿no? Justamente planteaba que cuando se evalúa credibilidad del testimonio, se tiene que tomar en cuenta los instrumentos adecuados para la valoración de esto, de lo que es la credibilidad del testimonio, ¿no? Porque justamente son varios protocolos que tú debes usar. Y él decía que realizar un informe de credibilidad del testimonio tiene que ser como una monografía, decía. Él era un peruano, ¿no? Porque justamente tú tienes que justificar con las pruebas, tú tienes que explicar, incluso con el comportamiento no verbal,
si la persona a quien tú has evaluado en relación a credibilidad del testimonio presenta o no ciertos signos en relación a un comportamiento no verbal, ¿no? Entonces, credibilidad del testimonio también es otra área donde la base es la psicología del testimonio. Clave para credibilidad del testimonio, tienes que conocer la psicología del testimonio. Y la psicología del testimonio es otra área teórica donde te habla de lo que es la memoria, la atención, la percepción, el testimonio en niños, el testimonio en víctimas, el testimonio de agresores, ¿no? Que te va a dar la parte teórica, lo que les decía, justamente para poderle explicar cuando ustedes hagan una valoración sobre credibilidad de testimonio. Otro elemento que muchas veces les van a solicitar es riesgo. La valoración del riesgo de peligrosidad, ¿no? Por ejemplo, en violencia intrafamiliar y en delito sexual hay instrumentos especializados para la valoración del riesgo. Hay un colega que trabajaba, no sé si seguirá trabajando ¿qué se llama? En la Alcaldía de La Paz. Era responsable del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Y él ha realizado una investigación, esto ya es una investigación, no pero una investigación de tesis, sino una investigación científica relacionada a nuestra área. Y él ha realizado la investigación sobre la predicción del riesgo de feminicidio, donde también ha utilizado instrumentos especializados para la valoración del riesgo. Ya, entonces él ha realizado una comparación aplicando estos instrumentos y él ha podido determinar, ¿no?, cuál es el riesgo de algunas mujeres para que puedan ser víctimas de feminicidio, ¿no? Les voy a subir también el documento en plataforma para que ustedes puedan leer, ¿no? Porque es importante también ver las investigaciones no de tesis, ¿no?, sino investigaciones que hacen ya en instituciones públicas o privadas, justamente para el aporte científico en nuestra área, ¿ya? La elaboración de perfiles, ¿no? Justamente es una temática que se está abriendo en nuestro medio para ver y observar, por ejemplo, si existe un mismo patrón, ¿no? Es decir, si estaríamos hablando de una persona que estuviera cometiendo un hecho y que se debe elaborar un perfil criminal de él. Es algo nuevo que se está dando en nuestro medio, ¿no? Pero se está dando. Muchas veces probablemente lo puedan pedir. Pero es otro tipo de metodología también, ¿no? La elaboración de perfiles criminales es una metodología diferente. Y por otra parte, como les decía, es el conocimiento legal. Tienen que tener el conocimiento de lo que ustedes están evaluando, la tipificación a la cual va a ser sometido, ya sea violencia intrafamiliar, violencia sexual, estupro, lesiones graves, homicidio, asesinato, feminicidio, ¿no entienden? Lo cual también les va a ayudar justamente a entender y ver lo que ustedes van a evaluar. Otra parte que también me imagino que lo han visto con Reina, pero sí lo voy a tomar un poquito en cuenta, es el rol del psicólogo jurídico, ¿no?, que es un poco más amplio, que justamente va al asesoramiento para optimizar la administración de justicia, el asesoramiento a diferentes juzgados, se encarga de la explicación, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, conductuales y relacionados. Inciden en el comportamiento de las personas, además del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho a la ley y la justicia. Entonces, la psicología jurídica tiene otras subespecialidades: psicología penitenciaria, psicología criminalística, psicología criminológica, la psicología de la victimización,
¿ya? Entonces son áreas también de subespecialidad, así como la psicología forense se va, su campo de estudio, de aplicación, son los peritajes. La psicología aplicada en el derecho civil, es decir, la evaluación para determinar la capacidad civil que permite evaluar la toma de decisiones en temas de contratos, adopciones, transexualidad, esterilización, testamentos, ¿no? Pueden solicitarles, les diré, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera, una colega que ha realizado su tesis de investigación acerca de lo que es la transexualidad, ¿no? Y ella planteaba, por ejemplo, que cuando se suscitan este tipo de situaciones, justamente para el cambio de, de nombre, la evaluación la hace un psicólogo, ¿no? Y ella lo que planteaba era que lo haga un psicólogo forense, ¿no? Porque el forense podría determinar riesgos, cosa que no lo haría un psicólogo que no tenga la especialidad, ¿no? O en testamentos, ¿no? Personas, por ejemplo, adultas mayores, que pueden hacerles firmar, ¿no? Y esto implica de que puedan evaluar. La psicología aplicada al derecho laboral, ¿no? La capacidad y responsabilidad laboral, secuelas en accidentes laborales, el acoso, el hostigamiento, prevención de riesgos, asistencia al trabajo, por ejemplo, con signos de ebriedad o drogas. En otros países, por ejemplo, hay un psicólogo forense en las empresas que pueden hacer la evaluación, ¿no? Justamente del personal para determinar con mayor precisión algún problema relacionado a esto. La psicología aplicada al ámbito penal, ¿no? Por ejemplo, la imputabilidad. La persona en el momento del hecho, ¿no? Ante, por ejemplo, ante la muerte de alguien, ¿no? Ante un homicidio, un asesinato, ¿estaba consciente en el momento del hecho? ¿Sabía lo que estaba realizando esta persona? ¿Es imputable o no es imputable? ¿Sabía sobre el conocimiento de lo bueno y lo malo? ¿No? ¿Estaba consciente de lo que él estaba realizando en el momento oportuno, en ese momento? ¿No? Entonces ahí se verá una imputabilidad en relación a lo que había suscitado. Hace años atrás había un hombre que mató a otro hombre, le cortó la cabeza, ¿ya? Y la policía lo identificó por una zona muy popular, donde el hombre estaba agarrando la cabeza en una maleta, ¿no? Entonces los policías ven como que algo sospechoso. Entonces lo detienen y le dicen, vamos a revisar lo que usted tiene en su cartera, en su mochila. La sorpresa era que estaba con la cabeza de un hombre. Entonces hablan, ¿no? Y le dicen qué es lo que pasó, ¿no? Entonces el hombre hace conocer y dice que no se acordaba lo que había suscitado. Llegan a su casa y evidentemente estaba el cuerpo de un hombre, ¿ya? Estaba acostado a un lado como si estuviera goteando, ¿ya? Porque había otro recipiente que goteaba la sangre por parte de lo que era el cuello, ¿ya? Pero él alegaba no acordarse de lo que había pasado. Ahí, por ejemplo, llevaron a hacer una pericia justamente al IDIP para que puedan identificar, ¿no? Y evaluar si esta persona estaba o no consciente en el momento del hecho, ¿no? Para ver si era imputable o era inimputable. Si bien puede ser una persona inimputable, ¿no? Porque en el momento del hecho estaba bajo un delirio, bajo una alucinación o tiene un trastorno esquizofrénico, un trastorno delirante, ¿no? Y que en el momento del hecho estaba bajo esta entidad clínica, no existe en nuestro medio una cárcel psiquiátrica, ¿no? Donde puedan ser derivados estas personas. Deberían, pero no hay.
igual va a ingresar al sistema carcelario. Sin embargo, al ingresar también genera un peligro para la población carcelaria, ¿no? Porque en cualquier momento puede entrar en un brote psicótico, ¿no? Y puede generar igual hechos de violencia. ¿Que se suscitan? Les diré, sí, pero no se los habla, ¿no? Entonces, algo que también ustedes van a evaluar es eso, la imputabilidad, ¿no? En las pericias especialmente. En el momento del hecho, esta persona estaba consciente, ¿no? Y entendía lo que estaba pasando. Y también van a ver la credibilidad del testimonio, el daño psíquico y la valoración del riesgo, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta, es importante el conocimiento, como les decía, de la temática. No es lo mismo entrevistas a víctimas menores que a víctimas mayores, ¿no? Hay protocolos ahora, entrevistas. Eso sí, únanse, siempre busquen entrevistas. En nuestro medio hay colegas que tienen otro tipo de entrevistas que han pasado de otros colegas, quizás colegas extranjeros, tienen quizás protocolos, libros. Entonces, muchas veces hay entrevistas ya estandarizadas que nos va a dar un parámetro justamente en la entrevista, ¿ya? No es lo mismo entrevistar a víctimas de un delito violento que entrevistar a los agresores menores infractores, ¿no? Igual hay entrevistas para agresores justamente que te van a dar un lineamiento, ¿no? Una guía para que, digamos, en la entrevista no se disperse, ¿no? Y no te hable de otra cosa y el tiempo que tú tengas para la valoración no te alcance, porque no se olviden, especialmente cuando tú evalúas agresores, te quieren hablar otros temas, ¿no? O te van a mentir. Había otro caso, pero en este no estaba yo evaluando, ¿no? Sino estaba yo entrevistando. Era por un delito sexual, ya donde supuestamente era un hombre, dos hombres, ya donde se había suscitado en un alojamiento. Entonces, el hombre que era víctima le va a servicio, ¿no? El hecho se había suscitado un viernes y él va un domingo, perdón, va un martes, ¿no? Entra en una situación en la que estaba en crisis, ¿no? Por lo que había experimentado y que lo acusaba de que esta persona lo había agredido sexualmente. Ya, entonces yo entro a celdas para preguntar justamente qué es lo que había suscitado, pero yo entrevisto a los hombres. Como les digo, yo no estoy trabajando víctimas, sino trabajo hombres. Y le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Y me dice, me mira, ¿no? De frente, ¿no? Y me dice, yo soy profesor, me dice, ¿no? Y lo que él está diciendo es una calumnia. Yo, ¿cómo voy a hacer eso? Me dice, jamás. Yo trabajo con niños, trabajo en una unidad educativa, es mi imagen lo que está de por juego, más bien es la familia de esta persona que me está acusando, seguramente quiere dinero, los vecinos se están organizando para que yo puedan hacer conocer que yo no soy una mala persona, ¿no? Y todo lo demás. Y llora, ¿no? Le digo, mira, muy bien. Bueno, hay que esperar la investigación y lo que vayan a evaluar. Y me dice, entonces, como yo estoy en trabajo en Departamento de Inteligencia Criminal, hay casos así cuando son complejos donde yo voy con ellos, ¿no? Justamente para poder hacer el análisis de este comportamiento. Y vamos al alojamiento donde supuestamente se había suscitado, ¿no? Y se observa las cámaras. Y las dos personas ingresan al lugar, ¿no? No se observa que la supuesta víctima entre en un estado inconveniente, ¿no? Porque se para al medio a esperar a la otra persona, al supuesto agresor, y sube. La víctima en uno de los pisos, al parecer era el baño, entra al baño, baja tranquilo, ¿no? Se para en un patio, porque justamente la cámara mostraba el cuarto donde ellos iban a ingresar. Entran los dos, ¿no? A una habitación
y salen más o menos tipo 11, 12 de mediodía. Salen los dos tranquilos, ¿no? Igual la cámara mostraba todo. Y la supuesta víctima recibe una denuncia, perdón, recibe una llamada y le pasa al supuesto agresor, ¿no? Y el supuesto agresor habla, mientras está devolviendo las cosas en la administración. Se lo devuelve el teléfono, se paran por un momento en la puerta y se van. Ya. Y el investigador justamente decía, no sé, no cuadra, ¿no? No hay una relación en lo que dice uno y dice otro. Pero el proceso sigue, ¿no? El proceso en sí debe seguir. Entonces, yo vuelvo a entrar a celdas, ¿no? Porque este señor, no se olviden, juraba y perjuraba que él no le hizo nada, que él estaba calumniando lo que había sucedido. Y yo le digo, ¿y cómo está? Mal, me dice. Ujú. Porque ya tenían que llevarlo a San Pedro. Y le manifiesto que yo fui a ver las cámaras y que evidentemente los dos entran a un lugar, ¿no? Porque él juraba que salieron supuestamente del lugar donde estaban tomando, él tomó un taxi y el otro tomó un taxi, ¿no? Y de ahí se separaron y no lo volvió a ver. Y él me mira y me dice, sí, ¿no? Pero yo no le violó, me dice. Evidentemente fuimos, ¿no? Pero hemos dormido en el mismo lugar, pero yo no le hice nada. Y yo le digo, pero si le están acusando de un delito de violación, ¿por qué usted no habló? Porque podía decir, sí, evidentemente fui, pero yo no le toqué. Y me dice, sí, pero el abogado me dijo que no hable. No. Y me dijo, por eso no hablé. Yo era, bueno, muy bien, ¿no? Entonces, como les digo, las personas pueden mentir, pueden llorar, pueden perjurar que nunca han hecho nada. No se olviden que están ante un hecho en que los pueden culpar de algo, pueden fingir que nunca han hecho nada y se las van a charlar, ¿no? Y van a decir, no, jamás. Pueden llorar, pueden decir miles de cosas, ¿no? Y muchas veces uno puede decir, no, pobrecito, pobrecita, pero no se olviden, puede ser que estén manipulando, ¿no? Para que justamente tú puedas sentir algo por esa persona y decir, no, ¿no? Entonces, hay personas que pueden fingir. Por eso es importante el hecho del conocimiento de la parte, lo que les decía, teórica, ¿no? Y ver los hechos, ¿no? Por eso es importante cuando hacen ustedes evaluación, ver el cuaderno de investigación, ¿no? Y recabarse de toda la información para que cuando ustedes evalúen tengan un panorama más amplio, claro, y ver si realmente lo que ha suscitado es o no. La metodología no es la misma para todos, ya, especialmente cuando ustedes evalúan, por ejemplo, a hombres víctimas, o hombres mujeres, o hombres agresores. Mujeres agresoras, mujeres víctimas, niños, niñas víctimas de violencia sexual, a adolescentes, ¿no? Víctimas de delito sexual, o fingen en algún momento por otros motivos, ¿no? Y se arman todo un relato. Y al final descubres que no es verdad. Era porque de por medio existía, como les decía, algún miedo a una represalia por parte de los padres, o porque la pareja lo dejó, ¿no? Entonces debemos ver. Y cada caso es particular, ¿no? A eso me refiero que cuando ustedes hagan la redacción del informe, ya la evaluación es particular. Es un caso. Puede ser que sea una víctima de un delito sexual, pero el caso es diferente. Por lo tanto, cada caso va a ser diferente. Cada caso que ustedes redacten y presenten y vayan a defenderlo, va a ser diferente. El rol de psicólogo forense es de perito,
Es decir, que emite informes que pueden ser utilizados como prueba en un proceso judicial. No se olviden que el trabajo que ustedes van a realizar es fundamental. Imagínense que utilizan una prueba ante una valoración que ustedes estén realizando y que sea para niños. Y que no se olviden que ustedes van a estar ante otros psicólogos que van a revisar su informe. Van a contratar las partes, ¿no? Y van a decir, ve este informe. ¿Por qué es lo que sucede? Dicen, ve este informe si está bien hecho, ¿no? Observar si las pruebas que han utilizado son las adecuadas, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están haciendo credibilidad del testimonio, ¿ya? Y utilizan una prueba para credibilidad del testimonio en niños. Y eso está yendo como prueba, como un peritaje. Chao, se va a invalidar, ¿no? Y ahí, como les digo, los perjudicados son a las personas que ustedes están evaluando, pero también son ustedes por la mala praxis. Entonces pierden credibilidad. Y cuando un profesional en esta área pierde credibilidad, es bien complejo, ¿no? Porque ya no eres creíble si el trabajo que estás realizando tú no es profesional. O no sabes. Entonces, ¿qué dicen entre los psicólogos? No sabe, ¿no? No sabe manejar, no sabe, no se ubica, no tiene conocimiento. Y ya, uno va marcando a los profesionales. O entre los fiscales, los jueces, no se olviden que nos observan, nos leen en el sentido de los informes. Entonces, el rol del psicólogo en el contexto forense se basa en asesorar al estentamento jurídico sobre una petición concreta. Es decir, puede ser que los fiscales no sepan qué pericia pedir. No conocen, ¿verdad? Dicen, no sé qué cosa voy a pedir. El rol del psicólogo también puede ser asesorar justamente para que pueda pedir un peritaje, por el conocimiento que ustedes puedan tener. El psicólogo perito puede elaborar un informe a petición de una de las partes, ¿no? Implicadas en el proceso. Puede ser un informe privado solicitado por un cliente o el abogado, o bien puede ser designado por el tribunal por iniciativa propia o petición de una de las partes, es decir, que sea el perito judicial, que sea perito de parte, que sea perito de la institución. Pero también otro ámbito que se está dando en nuestro medio es que hay psicólogos que trabajan de forma independiente o trabajan en consorcios con abogados. O trabajan psicólogos con un abogado, ¿no? Donde el abogado le puede decir, sabe, hay un caso, necesito que usted evalúe. No es peritaje, por si acaso, porque no hay puntos de pericia. Hacen evaluaciones, ¿ya? Y utilizan igual los mismos instrumentos, ¿no? Sí les va a servir en el proceso, ¿no? Pero a no ser que los contraten para hacer justamente un contraperitaje o puede ser que evalúe IDIP, ¿no? Y que a la vez también evalúe otro particular, ¿no? Entonces, en esa área ahora, por ejemplo, se está dando bastante. Pero también deben tomar en cuenta el trabajo que ustedes realizan. Hay psicólogos que puede ser que no están haciendo peritaje, pero están haciendo informes, ya con abogados. Pero el abogado le paga un monto. Pónganse 200 bolivianos por un informe. Son informes, quieran o no, especializados. Porque si tú estás entrando en un proceso judicial y estás en esta área y estás utilizando instrumentos especializados en la área, es un informe especializado. Y si es un informe, no es cualquier informe. Entonces hay colegas que están regalando su trabajo, ¿no? Justamente, quizás por el desconocimiento, o dos, por estar en la área, que está bien. No les digo que esté mal, pero deben tener cuidado porque van a ir a un proceso judicial. Los van a llamar para que ustedes defiendan su informe, ¿ya? Y van a estar frente a otros. Si ustedes trabajan, van a estar probablemente
DIF, GUP, SLIM, DNA, y se van a encontrar en el juicio. Y trabajan de forma particular, igual se van a encontrar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer un buen trabajo, ¿no? Y ver también que el trabajo que ustedes están realizando es un trabajo especializado. Y no pueden regalar su trabajo, porque desvalorizan a otros profesionales que están en la área, ¿ya? Que también están trabajando. Entonces también tienen que darle el valor que ustedes compete el hacer este tipo de trabajo. No es fácil. No es como ir a agarrar a una persona y decir, ya, a ver, sentate, ¿qué tienes? No sé, me siento deprimida porque mi chico me ha dejado, ¿no? Cambió de trabajo, aplicas una prueba y tiene depresión. Y ahí sacarás, bueno, pues que tiene que hacer un proceso terapéutico por la depresión que se ha generado por el abandono o la pérdida de su chico, de su pareja. Y ahí muere. No hay una instancia judicial. Pero si tú estás haciendo un informe que de por medio está la vida de una persona, ese es el complejo. Entonces tú debes tomar en cuenta ese ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso se puede generar el problema en ti. Pueden hacer un proceso por mala praxis, por la mala utilización de instrumentos, por haber señalado algo que no deberías haber señalado en el informe y decir, sí, él es el agresor. Sí, tú no sabes. Dependiendo también qué es lo que vas a evaluar. Entonces, también deben tomar en cuenta eso, ¿no? Como les digo, hay colegas, ¿no? Por 200 bolivianos hacen un informe y que va a ir a juicio. Y si has metido la pata o has utilizado un instrumento mal, los 200 bolivianos no te va a servir para pagarte el abogado que te va a defender, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es fundamental en ese ámbito que ustedes deban. No les digo que no está mal que lo hagan de forma particular. Está bien, es una forma también de abrirse espacios, de hacerse conocer, pero siempre busquen a alguien que les asesore. Siempre hay un profesional más que sabe un poquito más, con más experiencia. Y no es malo pedir asesoramiento, ¿no? Y decir, mira, tengo este caso, ¿qué puedo hacer? Tengo la idea de esto, quiero utilizar estas pruebas, eso es lo que ha suscitado, ¿me entienden? Para que ustedes no puedan fallar. Entonces esta persona con más experiencia les dirá, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No utilices esta prueba es ya no validada, más bien utiliza esta, ¿no? Entonces ustedes ahí crecen como profesionales, generan mayor seguridad porque están aprendiendo. Entonces eso es fundamental. Entonces, ¿pueden trabajar de forma particular? Sí. ¿Pueden trabajar con abogados? Sí. Pero siempre observen, siempre háganse asesorar. Y bueno, ahora el diplomado, ¿no? Con los temas que ustedes van a ir abarcando, van a tener más experiencia, más conocimiento teórico. Entonces, el informe psicológico es analizar, sintetizar, integrar una serie de datos obtenidos por las diferentes técnicas e instrumentos, ¿no? Como la entrevista y pruebas psicométricas, ¿no? Clave es entrevista, ¿no? Clave también es los instrumentos que tú vayas a utilizar. El informe psicológico forense. Hay autores, por ejemplo, que nos plantean qué es, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que es Mauleón, citado en Ramírez, que define el dictamen pericial como la opinión objetiva e imparcial de un técnico o especialista con unos conocimientos específicos, artísticos, científicos o prácticos acerca de la existencia de un hecho o la naturaleza del mismo. Hay otro autor que nos plantea que el informe pericial psicológico tiene como objeto el estudio del comportamiento humano, la personalidad, los aspectos volitivos, intelectuales. Otro autor nos plantea que el concepto pericial
tiene una función de auxilio a la justicia, en el que la experticia denota un papel primordial. No se olviden que el informe que ustedes realicen va a coadyuvar en el proceso como un elemento más, porque va a haber otros elementos probatorios que van a ayudar en la investigación. Rodríguez nos plantea que en el Código de Procedimiento Penal define el peritaje como un procedimiento en el cual un especialista en determinada ciencia realiza con antelación examen de una persona, el comportamiento, el hecho, dicta, ¿no?, un examen que contiene un concepto o razón técnica respecto a la materia que se le ha solicitado en su intervención. Tapias, ¿no?, citado en Rodríguez y Esmeral, nos describe que la función del perito psicólogo como un procedimiento que consiste en realizar la evaluación psicológica de las partes en conflicto para que se tomen decisiones de tipo judicial, ya sea en el campo de derecho civil, familiar, penal, laboral, dependiendo de dónde tú realices tu peritaje. Otro autor nos dice que el peritaje es la labor que efectúa el psicólogo jurídico, que se llama pericial, y tiene como propósito opinar acerca de la salud mental del individuo, que le es enviado cuando se encuentra inmiscuido en un proceso jurídico de índole civil, comercial, penal, laboral. Hay otro autor que nos plantea que la pericia es un método, ¿ya?, para verificar un hecho o una conducta, o la secuela de una conducta. Durante la elaboración de la pericia, el profesional se encarga de seleccionar las técnicas adecuadas al caso y estar atento a que las incógnitas surgidas no se vean viciadas por la subjetividad del perito o su punto de vista. Entonces, el informe psicológico, ¿qué es? Porque la evaluación termina en un informe psicológico. Tú haces toda la evaluación, utilizas los instrumentos, utilizas la entrevista y todo lo que ustedes quieran. Observas, lees el cuaderno de investigación, puedes preguntar a otras personas, puedes ver otros informes. Todo lo que es tu evaluación va a terminar en el informe psicológico forense. Por lo tanto, es un documento legal. Es un medio de prueba. Es un documento de resultados de una evaluación donde vas a generar una conclusión de la persona a quien tú has evaluado. Y por la otra parte es la demostración de la experticia del profesional. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos es el informe psicológico forense. Es un documento técnico que debe ser coherente y objetivo. Debe ser consistente en la fundamentación de las conclusiones. Hay colegas, lamentablemente tengo que poner ejemplos, no voy a decir quiénes, pero debo hacer conocer. Cuando realizan informes, por ejemplo, no peritajes, sino informes que están realizando dentro de las áreas DNAs, ¿me entienden? Todo lo que ha suscitado en la entrevista lo ponen como una conclusión, a pesar de haber utilizado instrumentos, ¿no? No llega a una conclusión en el sentido de decir esta persona, si bien no es un peritaje, pero sí hace una aproximación a lo que esta persona ha experimentado ante este hecho. No menciona, sino sacan pequeñas frases de la narración que se había suscitado, ¿no? Y empiezan a decir, la evaluada manifiesta de que ha sido víctima de un delito, presenta esto, y punto. No llega a ninguna conclusión, ¿no? Y no se olviden que este informe es leído por otras personas. Y otras personas te dicen, el informe de fulanito o fulanita no dice nada. Al final yo no sé en qué coadyuva en el proceso, ¿no? Porque al final escribe lo que le ha planteado arriba y lo pone como conclusión, ¿no? Entonces,
muchas veces hay colegas que pueden hacer un mal trabajo y de hecho ya a todos nos dicen que todos los psicólogos que estamos en esta área hacemos mal el trabajo. O esperan algo parecido de otra persona, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, hay que tener cuidado. Es decir, debe ser consistente tu fundamentación de tus conclusiones. Por eso has utilizado pruebas. No, ¿para qué has utilizado? Para que llegues a una conclusión vaga, que no tiene fundamento. Tener coherencia interna y solidez en su fundamentación teórica, ¿no? Justamente lo que les decía. Hay informes que pueden sustentarlo teóricamente, ¿no? ¿Qué es la psicometría? Y es lo que también nos interesa, ¿no? Y es la parte fundamental del informe psicológico forense o de la pericia en sí. Todo lo que evaluemos va a terminar en un informe. Entonces, la psicometría se encuentra entrelazada desde su aplicabilidad, sustento, basado en análisis del comportamiento humano en el ámbito jurídico, criminal y forense. Como les decía, hay instrumentos, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Que nos ayudan justamente a evaluar temas o problemáticas más específicas. Ejemplo, psicopatía, ¿no? Hay una técnica, perdón, hay un instrumento exclusivamente que no cualquiera lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, la valoración de la psicopatía, ¿no? Que igual es un manejo de entrevista, un manejo de un protocolo que hace, antes de la pandemia, por ejemplo, una institución ha traído justamente a una especialista para que pueda enseñar el manejo de este instrumento. Y que además las personas que habían tomado este curso estaban certificadas, ¿no? Justamente para la aplicación de este instrumento, ¿no? Entonces, hay otras personas que pueden conocer muy bien el instrumento, pero no tienen la certificación, pero sí lo conocen, ¿ya? Entonces, hay instrumentos, por ejemplo, el SARA, ¿no? Que justamente es un protocolo para la valoración de riesgo en violencia. Igual, son protocolos, les diré, ¿no? Es una infinidad de protocolos que coadyuva justamente en la valoración cuando tú realizas, por ejemplo, agresores. Hay otro autor que nos plantea que la psicometría hace uso de teorías, métodos y técnicas vinculadas al desarrollo y a la administración de pruebas, que ocupan la medida indirecta de los fenómenos psicológicos. Su objetivo es el de hacer descripciones, clasificaciones, predicciones que permitan orientar una acción o tomar decisiones sobre el comportamiento de las personas en el ejercicio profesional de la psicología. Si se acuerdan, cuando éramos estudiantes, en las diferentes universidades donde ustedes han podido estudiar, no sé si todos eran de la UMSA o serán de diferentes universidades, pero siempre hay materias, ¿no? Por ejemplo, en la UMSA había psicometría 1, psicometría 2, ¿no? Donde te enseñaban pruebas gráficas, pruebas, ¿qué se llama esto? No son pruebas, sí, pruebas gráficas, ¿no? Es decir, de dibujo, de interpretación, como otras pruebas que eran de respuesta. Y siempre te decían, aplícate tú primero, para que cuando sepas aplicar, sepas cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, como les decía, hay diferentes pruebas, tanto para medir personalidad, como para medir ansiedad, depresión y otros. Otro autor nos dice que la psicometría es una disciplina adjunta a la psicología, encargada de hacer el uso de saberes teóricos, metodológicos, para evaluar determinadas medidas cuantitativas respecto a diversos fenómenos psicológicos, en este caso los procesos mentales del ser humano, brindando una asignación de valores específicos a aspectos no observables de la conducta, convirtiéndolos en fenómenos concretos medibles. Hay instrumentos que pueden ser manipulables, es decir, ¿puede manipular la persona? Sí.
Por eso es importante, por ejemplo, el cruce con otro. Porque yo puedo poner, por ejemplo, en una escala lo más alto para que me salga que tengo, digamos, ansiedad o depresión. Tengo que hacer el cruce con otra, ¿no? Justamente para verificar si tiene o no esa sintomatología o lo que yo estoy viviendo, ¿ya? Hay otro autor que nos plantea que en general la psicometría aporta en la labor que desempeña la psicología en sus diversas disciplinas, como la organizacional, la económica, la jurídica, ¿no? Y requieren de los aspectos metodológicos de los conocimientos psicotécnicos para otorgarle validez a los procesos investigativos y científicos que se desarrollan. Entonces, es importante la psicometría, ¿no? Más aún en la área forense. Como les decía, hay toda una infinidad de instrumentos especializados justamente en la área. Con respecto al ámbito jurídico, el papel del psicólogo se remite a aportar medios probatorios en los procesos. Y los medios probatorios o prueba judicial son todos aquellos elementos que le permiten al juzgador tomar una decisión más allá de toda duda, ¿no? No se olviden que el informe que ustedes realicen va a coadyuvar a la toma de una decisión judicial. Hernández nos dice que el psicólogo se apoya a estas técnicas de recolección de información, es decir, aquellos procedimientos e instrumentos que son usados en la psicología jurídica para recoger los indicios psicológicos de los testigos inculpados en un proceso. Y vamos a quedar ahí, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Sin embargo, mañana vamos a continuar con todo lo que es la parte de psicometría. Vamos a entrar a lo que es la diferenciación entre un diagnóstico clínico, un diagnóstico forense. Y bueno, estamos entrando a la parte del módulo donde van a aprender, van a reflexionar, van a leer, ¿ya? Entonces, les agradezco. Bienvenidos a esta área tan apasionante. ¿Me entienden? Es muy linda la área que ustedes han elegido, ¿no? Especialmente la evaluación es otro mundo. Porque evalúas a hombres y mujeres que lamentablemente han pasado quizás el límite. ¿Ya? Muy bien. Si no existen preguntas, nos encontraríamos el día miércoles. Voy a subir los documentos para que ustedes puedan hacer ya el foro. Voy a hablar con los encargados del posgrado, justamente para poner las fechas y ustedes puedan ya ingresar y hacer los trabajos correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos el miércoles. Chao. Muchas gracias. Gracias, Magister. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chau.